En este vídeo vamos a resolver la tarea 6 de la unidad 8 de procedimientos almacenados. Nos dicen que tiene que realizarse en la base de datos Sociedad de Cultural, por lo tanto ejecutamos use Sociedad de Cultural para poner como base de datos de trabajo la que nos indican. Tenemos que hacer un procedimiento almacenado de nombre SPU aumentar salario. Bien. Usamos la instrucción createProc después de go para indicar que queremos crear ese procedimiento almacenado. Acordaros de poner siempre antes el nombre del esquema para cambiar y no volver a utilizar ORALTER, que sería lo más cómodo, pero por ejemplo para los que estáis utilizando la máquina virtual de Windows 7 deberíais hacer lo siguiente: if object id, aquí ponéis el nombre del procedimiento, entre comillas, acordaros. A continuación indicáis que es un procedimiento con con la letra P, y a continuación comprobáis si esto devuelve nulo o no. ¿Que no devuelve nulo? Lo que nos está devolviendo, ¿qué es? El identificador del objeto. ¿De qué objeto? Del procedimiento almacenado. ¿Eso qué quiere decir? Que existe. ¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto? Eliminarlo. Drop proc y ahora drop procedure y ponemos la instrucción, el nombre del procedimiento. Bien, entonces, a continuación, como sabéis que hay que indicar siempre go antes de la instrucción createProc, y lo indicamos, y vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos dicen, realiza un procedimiento almacenado de nombre SPU aumentar salario que incremente el salario de todos los profesores de la sociedad en un 5%. ¿Vale? Me dice, habrá que comprobar si la actualización supone que el total de gasto en salarios de profesores supera los 15.000 euros. Porque si esto es así, deberá deshacerse la actualización. Además, el procedimiento almacenado deberá devolver el gasto salarial, la suma de todos los salarios en un parámetro, tanto si se han superado los 15.000 euros como si no. El código de este procedimiento no podrá ser visto por ningún usuario. Si os fijáis, no recibe ningún dato. Nos dice que tenemos que incrementar el salario, ya nos dice que es en un 5%, y luego, una vez incrementado, tendré que comprobar si ese incremento ha supuesto que se superen los 15.000 euros en gasto salarial de profesorado o no. Y me dicen que el gasto salarial tengo que devolverlo en un parámetro. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es indicar cuál es el parámetro de salida. El parámetro de salida, pues le voy a llamar gasto, ¿de acuerdo? Y lo voy a poner como decimal 18,2. Si comprobáis, vamos a ver, el salario. Si nos vamos aquí a los empleados, veis que el salario mes es decimal 18,2. Bueno, pues vamos a ponerle el mismo tipo de dato. Bien, con esto estamos indicando que vamos a devolver un parámetro de salida en el que guardaremos un valor de gasto. Como tengo que indicar que el código está cifrado, with encryption. Y empiezo con el código de mi procedimiento. ¿Vale? Tengo que abrir una transacción. ¿Por qué? Porque en el enunciado me hablan de deshacer la actualización. Por lo tanto, abro una transacción. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que modificar los salarios de los profes. ¿Cómo se hace eso? Con update. ¿En qué tabla? En la tabla donde están los salarios de los profes, que es empleado. ¿Cómo se llama la columna? La columna se llama salario mes. ¿Y qué tengo que hacer? Incrementar el salario en un 5%.
por 100. Por lo tanto, tengo que multiplicarlo por 1,05. ¿De quién? Si lo dejo así, modificaría los de todos los empleados. Pero como tienen que ser, tiene que ser solamente los de los profes, sabéis que en la tabla empleado hay una columna cargo que me indica si es un profe con PRF o si es administrativo con ADM. Bien, una vez hecho esto voy a tener que comprobar cuál es el salario total. Dice, si la actualización supone que el total de gasto en salarios de profe supera los 15.000, tengo que deshacer la actualización, es decir, hacer un rollback. Bueno, ¿qué hago entonces? Tengo que comprobar ese gasto. Entonces hago select arroba gasto igual a ¿qué? A la suma de los salarios mensuales ¿de quién? De los profes. Es decir, where cargo igual a PRF. Ya tengo el gasto salarial, pero ahora ¿qué tengo que comprobar? Si ese gasto es mayor que 15.000, ¿qué me dicen que tengo que hacer? Me dicen que tengo que deshacer ese gasto. Es decir, tengo que hacer rollback. Me dice, además el procedimiento almacenado deberá devolver el gasto salarial tanto si se han superado los 15.000 euros como si no. Claro, yo puedo pensar, bueno, ya lo he calculado aquí, ya se lo he asignado, pero ojo, este gasto que yo estoy calculando es si se ha hecho la modificación, es decir, si se ha hecho el incremento. Pero claro, si yo aquí hago rollback, ¿qué ocurre? Que estoy deshaciendo el incremento. Por lo tanto, este arroba gasto no se corresponde con el arroba gasto que yo quiero que devuelva, porque el que quiero es el actual, se haya hecho la actualización o no. Por lo tanto, tengo que volver aquí a calcular el gasto salarial. ¿De acuerdo? Entonces, si el gasto es mayor que 15.000, como ya he hecho el incremento previamente, lo deshago y ahora, ¿qué va a pasar en el caso de que el gasto sea menor o igual a 15.000? Que voy a tener que cerrar la transacción de igual manera y actualizar los datos de salarios en la tabla empleado. Bien, vamos a hacer un select de cómo está actualmente los salarios en la tabla empleado. Vamos a comprobar aquí los salarios de esos empleados. Veis que el salario de los tres primeros, que son los profes, es 900, 800 y 1500. Si yo voy ejecutando, mientras no llegue a 15.000, el salario va a ir sumando. Pero va a llegar un momento en que en cuanto vea que me paso de 15.000, lo va a deshacer. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacer los apartados que me piden de ejecución. Dice, escribe la instrucción o instrucciones necesarias para ejecutar el procedimiento, teniendo en cuenta que deberás mostrar un mensaje del tipo el gasto salarial es X, siendo X el valor devuelto por el procedimiento almacenado. Bueno, pues vamos a hacer la ejecución. Bueno, primero vamos a crear el procedimiento, ¿no? Que creo que no lo lancé. Bien, vamos a crear el procedimiento. Me dice los comandos se han completado correctamente y ahora vamos a la ejecución. Bien, bueno, ya estamos en la base de datos, pero bueno, no sobra tampoco ponerlo. Me dicen que tendría que dar un print, ¿no?
este print sería el gasto salarial es, bien, vamos a ponerlo aquí, el gasto salarial es X, ¿vale? Por lo tanto, yo aquí sé que voy a tener que hacer este print y ese gasto salarial, ¿dónde lo voy a tener? Lo voy a tener en el parámetro de salida. Por lo tanto, vamos a ir paso a paso. Como tengo un parámetro de salida, voy a declarar una variable donde voy a guardar ese gasto, le voy a llamar salida, ¿vale? Que va a ser del mismo tipo que lo hemos declarado dentro del procedimiento almacenado. Voy a dejar esto así, a ver si somos capaces de verlo todo así. La ejecución también. Voy a reducir así un poco para que veáis la ejecución aquí. Entonces, una vez que he declarado la variable donde voy a guardar el parámetro de salida, hago la ejecución del procedimiento. Ejecute el nombre del procedimiento y ahora escribo el nombre del parámetro de salida y le indico la variable donde voy a almacenar el valor que me devuelva. Y acordaros que como es de salida tengo que poner la palabra output. Bien, entonces aquí le tendré que decir el gasto salarial es, y aquí pondré un cast o un convert, cast arroba gasto salida as varchar. ¿Por qué 19? ¿Qué es lo que voy a poner? Porque el total de dígitos es, perdón que aquí os he puesto 8, es 18. El total serían 18 contando los decimales, pero nos falta el punto decimal, entonces deberemos poner varchar 19, 18 más el punto decimal. Bien. Si yo ejecuto ahora esto, ¿qué va a ocurrir? Como los salarios, si los sumábamos, no pasaban de 15.000, los actuales, acordaros que si yo hago select, o sea, si hago este select aquí para comprobar lo que me devuelve, vamos a comprobarlo aquí, actualmente el salario, vamos a subirlo así un poco para que lo veáis completo, el salario es 3.200,90. Aunque no es necesario, voy a dejarlo para que comprobéis lo que vale la suma de los salarios de los profes antes de ejecutar el procedimiento, donde se incrementan un 5%, y después. Entonces, ejecutamos la primera vez. Así no nos da ningún error. Nos dice 3 filas afectadas, podíamos haber metido el set no count on, lo podemos poner aquí para que no nos dé, no tiene por qué hacerse, se puede hacer en cualquier parte del código, no tenemos por qué meterlo siempre en el procedimiento almacenado. Bien, entonces, fijaros, 3.200,90 es el gasto antes de la ejecución, 3.360,95 es después del incremento del 5%. Ha hecho el incremento, es decir, ha hecho el update. ¿Por qué? Porque no superamos los 15.000. Bien, bueno, vamos a ejecutar de nuevo. Teníamos 3.360,95, incrementamos un 5%, 3.529. Voy a ejecutarlo, pero vais a ver que llegado un momento esto se iguala. ¿Por qué? Porque antes de ejecutar ya casi son los 15.000 y si hacemos un incremento de un 5% nos íbamos a pasar de 15.000 y entonces ya es cuando hace rollback y no permite pasar de esos 15.000. Bien, pues voy a darle a ejecutar, veis 3.529, ejecutar 3.705, veis, voy ejecutando, 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 veis cómo va cambiando, va a llegar un momento en que no me deja seguir, veis que
aquí el anterior era 13.834 y ahora en la siguiente ejecución veis cómo son 14.525 y el gasto salarial es 14.525. Y si intento ejecutar, sigue en la misma situación, porque cada vez que hace el update, como el gasto supondría que pasamos de los 15.000, hace rollback. Al hacer rollback, ¿qué gasto me devuelve? El que tiene actualmente la tabla, o sea, no llega a los 15.000. ¿De acuerdo? Entonces, me dice, además comprueba con una consulta fuera del procedimiento si se ha realizado correctamente el incremento salarial, que como veis nosotros ya lo hacemos en la propia ejecución, aquí. Y vamos comprobando cómo se ha incrementado. Si ahora vosotros hacéis un select asterisco from empleado where cargo igual a PRF, vais a comprobar como ahora los salarios de las tres primeras, bueno, hemos hecho un where, ¿no? A ver, sin el where veréis cómo me salen los 4, incluido el administrativo, pero al administrativo no se le ha cambiado el salario, pero sí a los 3 profes, que como veis se le ha incrementado, se le ha ido incrementando, pero ahora lo que hacemos, claro, fijaros, serían 10.000, 13.000, 14.000 y pico. Y en el siguiente incremento ya nos pasaríamos. Por lo tanto, hace rollback y no lo permite, como hemos demostrado con las distintas ejecuciones. Y hasta aquí la solución de la tarea 6.